24 de noviembre del 2014, siendo las 4 de la tarde, puntualitos, perfecto. Damos inicio a otra emisión más del Tao Tributo Gabo. Me complace estar con todos ustedes, compartiendo también alimentos. Créanlo, yo llego muy apresurado, como en listo con todos ustedes. Lo único que pido en reciprocidad es que tengan la amabilidad de contestar cada que se les pregunta. Eso es lo mínimo que yo puedo pedir de todos ustedes, bien debido al esfuerzo que hace uno en dedicarles tiempo, dedicar preparación para el tema que les comparte, ¿no? Entonces se los voy a encargar mucho, es reciprocidad de esto. Bien, tenemos a Alan, perdón, primero a la comunidad virtual Anafinet, a mi estimada Santi Aguirre, que siempre tan atentamente nos apoya a todos los expositores, a todos los moderadores. Tenemos a Alan de Guadalajara, Alejandro Michoacán, Alma Aparicio, Anastasio de Coro de Veracruz, de Isabel del DF, Consuelo Reynosa, Edith Sánchez de Toluca, Elena de Tamaulipas, José de Monterrey, Gustavo de Tecamac, Estado de México, Gustavo de Tepatitlán, Israel Lozada de Playa del Carmen, Joel de Comitán, Jorge Arturo del DF, Lau de Guadalajara, Alex del DF, mi estimado Luis García de Culiacán, ya pude ver el video, qué bárbaro se pasan ahí con el pobre Batman. María de Tamaulipas, Miguel de Guadalajara, Misael de Veracruz, Nadia del Distrito Federal, Octavio del DF, Rogelio Jaramillo de Querétaro y Tania del DF. Y bueno, pues los que se van incorporando. Hoy es momento, yo siempre veo en las redes sociales el tema del IVA es complicado, a pesar de, yo en lo particular tengo tantos diplomados que he impartido en esta materia y siguen las dudas respecto del tema. Entonces dije, bueno, vamos a compartirles un poco de lo que es la luz ahí en el camino en materia de este impuesto. Trataremos de dar nuestro mejor esfuerzo para todos ustedes. Por favor, ahí, como les insisto, lo único que les pide uno como moderador es que contesten. Eso es lo menos que puede uno pedir, ¿sí? Para saber si están entendiendo, para saber si van siguiendo la explicación, para saber si uno pues no está hablando como loquito aquí, sino está presente realmente en este espacio que es difundir la cultura fiscal en México. Y bueno, les comento entonces, en materia de IVA, pues no nada más hay que saber que las tasas son 16, 0%, aunque no sea tasa, pero ahí es un tratamiento para los exentos y los actos no objeto. No hay que saber tampoco nada más lo que son las retenciones, las obligaciones de retener, sobre quién recaen principalmente. No hay que saber la tasa de retención en el caso de profesionistas, arrendadores, cuando estos le prestan un servicio a una persona moral. No basta saber los requisitos del acreditamiento, no basta saber con lo que es el artículo 6, las devoluciones de IVA, las obligaciones en el 32. También un tratamiento que está un poquito complicado de entender a la primera. Se los confieso, sí tardé como 2 o 3 veces en darle el repasón para llegar a entender eso. Es el artículo 5A de la ley del IVA. No sé si alguien ya tuvo la delicadeza de leer sobre el tema. La verdad es que es algo tan complejo y no entiendo por qué aspectos de otras leyes que no deberían de influenciar tienen permeabilidad en lo que es la materia del IVA, ¿no? Por ejemplo, si yo compro o adquiero un activo fijo, tendré que considerar el monto de la inversión, tendré que considerar la tasa de depreciación de este activo que está vinculado a renta, los meses de uso y luego tendré que dividir eso mensualmente y hacer una mecánica de cálculo para efectos de ajustar el IVA por estas inversiones y si es más o menos en un 3%, determinar si tengo que reintegrárselo a la autoridad o tengo que actualizar el monto que me faltó de considerar. Ese es el fin que se persigue con este tratamiento. Un poco complicado de entender a la primera, pero ya una vez que le agarran el rollo, ya es más fácil, ¿eh? Entonces, ahí inmerso van a estar cuestiones como, por ejemplo, los actos grabados, los actos exentos, los actos que no están identificados, los actos que no son objeto de la ley, y entonces vamos a tener que estar muy atentos respecto a este tema. Los invito entonces a irlo siguiendo. Voy a pasar a lo que es la presentación. Me van a esperar tantito lo que localizo la lámina, que va a hablar sobre esa cuestión.
ingresos grabados y totales, hay un IVA de las inversiones. Aquí, donde estoy moviendo yo el cursor, que estoy, aunque está de cabeza, les juro que dice así, IVA de las inversiones debe calcularse con base a proporción, si existen gastos grabados y gastos exentos, y luego hay que hacer un ajuste, ¿correcto? Eso es lo que dice la lámina. No sé por qué salió así. En fin. Ok. Identificación del acreditamiento no tiene nada que ver con la lámina que vamos a hacer. En fin, aquí está. Fíjense bien aquí en esta explicación de esta lámina. Si la pueden maximizar o minimizar, bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes. Gracias, Arnulfo. Buenas tardes. Identificación del acreditamiento, tratándose de inversiones, el IVA trasladado en su adquisición o pagado en su aportación será acreditado considerando el destino habitual. ¿Correcto? Entonces, si esas inversiones son para actos que generan ingresos grabados, pues está acreditable al 100%. Si se utilizan para actos no grabados, es decir, que están exentos, pues ni cómo ayudarte. No lo podrás acreditar. Pero si se utilizan para actos grabados y exentos, será acreditable en función de una proporción. Y bueno, ¿qué debemos de conocer bien? Aquí viene lo importante. Artículo 5A de la ley del IVA me dice que hay que hacer un ajuste al acreditamiento por inversiones. Y vean ustedes ahí los puntos que menciono. Dice, se debe hacer el ajuste del acreditamiento del IVA por inversiones cuando se modifique en más de un 3% la proporción del acreditamiento. Me van a decir ustedes, bueno, ¿y qué elemento estás considerando? Espérame tantito, ahorita vamos a ir para allá. Periodo en que se tiene la obligación de ajustar, bueno, fíjense, tenemos que estar mezclando cuestiones que están en renta. Por ejemplo, debo de considerar el monto original de la inversión y luego los meses comprendidos en el periodo en el que para efectos del ISR estuvo vigente la deducción de las inversiones. Es decir, si yo adquiero un vehículo en abril, pues no lo voy a depreciar durante todo el año, sino que es en proporción a los meses completos de uso. Me traigo ese concepto acá para IVA. Primer elemento, ¿por qué tenemos que estar agarrando otras disposiciones para hacer el acreditamiento del IVA? En fin. Y luego, si hay diferencias, ese 3 más menos, la que dice el artículo 5A, pues tengo que actualizarlo. Actualizarlo en mi contra y en mi favor. Bien, les voy a explicar cómo es esto. ¿Qué pasa cuando tengo acreditamiento por inversiones, pero estas están sujetos a periodos preparativos? Tengo un problema muy real. Porque si bien es cierto que adquirí el bien, cuando estoy en periodos preparativos, estos pueden durar, más del tiempo previsto en la misma tasa de depreciación y el tiempo utilizado para tal, ¿no? Para tales efectos. Por ejemplo, un vehículo, ¿en cuánto tiempo lo podemos depreciar? ¿Cuál sería su respuesta? Tratándose de un vehículo. A ver, aquí el primero que conteste se lleva su diploma el día de hoy. Un mobiliario, ¿en cuánto tiempo lo depreciamos? Una computadora, ¿en cuánto tiempo lo depreciamos? No sé si están siguiendo la charla. 48 meses, perfecto. 5 años. ¿5 años qué? El vehículo en 5 años no lo depreciamos. Perdón, Raúl de Pachuca, no es correcto eso. Son 4 años, 48 meses, como dijo Daniel. No son 5 años, mi estimado Raúl. Son 30% anual. Exactamente, ahí está, ya estamos, ahora sí estamos despertando, bien. ¿Y qué pasa cuando son periodos preparativos? Cuando todavía no considero el ingreso, o cuando estoy en un proceso en el cual nada más estoy ejerciendo gastos. Entiéndase, por ejemplo, las empresas extractivas, las que buscan metales preciosos, las que extraen petróleo, gases del subsuelo. Los periodos preparativos son muy largos. Entonces, primera interrogante, ¿cómo lo voy a hacer ahí en el ajuste por acreditamiento de inversiones? Porque no tengo ingresos. Y uno de los elementos que tengo que considerar son los ingresos, los actos, que para efectos del IVA están catalogados así. Entonces, bueno, otro. Para efectos de la actualización, ¿debemos atender al código fiscal o no? Los índices. Son de las interrogantes que, bueno, tenemos que irnos planteando, ¿no? Y aquí empezamos a lo que es este ajuste por acreditamiento por inversiones. No se vayan a perder, por favor. El IVA por inversión, por lo que pagué yo por ejemplo, de ese activo fijo, lo voy a multiplicar en su monto por la tasa de depreciación que le aplicaría en impuesto a la renta a ese bien.
y me va a dar un resultado. Y ese resultado lo voy a dividir entre 12 para saber o tener un monto que así determino y hacer la comparación de cuando yo adquiero el bien, que sería mi mes inicial, y a partir de ahí cómo tengo que estar haciendo los ajustes en materia de IVA por esa inversión. Y haciendo las comparaciones, ¿eh? Entonces, vean cómo está. Si alguien tiene duda cómo es eso, déjenme nada más cambiar aquí el escritorio, compartirles lo que dice la ley, para que vean que no estamos mintiendo. No sé si ya se alcanza a apreciar, si ya alcanzan a apreciar. Aquí está el artículo 5A. Entonces, eso que está aquí en lectura de lo que es el archivo PDF, que es en la página de diputados, la ley del IVA, se viene y se traduce acá en lo que es la presentación. Déjenme nada más dejar de compartir. Permítame un momento. Ahí está. Se viene para acá. Y dependiendo de lo que me resulte, yo tendría que estar ajustando o no lo que es esta cuestión del IVA de las inversiones. Ahora cuando dice, a ver, déjame pasarme el otro. Ay, Dios mío. Me siento atado de manos ante. Ahí está ya apareció ahora sí. Ya apareció esto. Bien, vamos a la siguiente lámina. Cuando sean cantidades a cargo, el reintegro del IVA, es decir, se lo tengo que regresar a la autoridad. El IVA acreditable en el mes en que se realice el ajuste. Es decir, si yo determino una cantidad de esa comparación entre el mes inicial que adquirí el bien y su IVA, y luego en los meses sucesivos comparo, y si esa diferencia un 3%, es decir, se lo tengo que regresar a la autoridad. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Bueno, disminuirlo del monto de IVA acreditable en el mes en que se realice el ajuste. Cuando el monto del IVA acreditable resulta inferior al que se reintegra, la diferencia deberá pagarse en el mes en que se realice el ajuste. Entonces ahí tenemos esas cuestiones que debemos de atender. Como les digo, sí es un poquito enredoso. No se me desesperen, vamos a tratar de irlos llevando paso a paso. Y bueno, cuando son cantidades a favor, es decir, a beneficio del contribuyente, ese reintegro del IVA o esa cantidad que yo determino, tengo que sumar al IVA acreditable. Pero la primera interrogante, ¿cómo la reflejo en el DIOT? Entonces aquí están las cuestiones donde a veces cuando se hacen las leyes fiscales no se miden en la parte operativa, no tienen un efecto o no lo visualizan y tengo un problema. Dice que lo sume el IVA acreditable. Y bueno, tendré que reportarlo seguramente en el DIOT, así lo marca el 32 fracción octava de la ley del IVA. Y voy a darme de topes porque va a decir la autoridad, no te checan los datos los proveedores, no amarran las bases con lo que determinaste de IVA. Y luego, peor, ese IVA que es a mi favor por el reintegro del ajuste de inversiones, ¿qué pasa cuando tengo que solicitarlo en devolución o cuando lo compenso? ¿Cómo lo voy a manifestar en la relación del IVA? Son de los puntos que tengo que salvar y que existe una problemática real. No sé si me van siguiendo con esta explicación de este tema. Unas son las cantidades a cargo y las que tengo que disminuir del IVA acreditable y luego si excede pues tengo que regresarlo, pagarlo. Y otra es las cantidades a favor, las sumo al IVA acreditable y tengo una problemática porque seguramente me podrá salir un saldo a favor y tengo la opción del 6 de solicitar una devolución o compensarlo. Pero ¿cómo va a ser la integración? Entonces aquí hay un problema muy real en esta aplicación de esta norma del artículo 5A. ¿Me indican por favor si vamos bien? Hasta ahorita digo, no he avanzado mucho en el tema, sin embargo quiero irlos adentrando. En el programa de si hay problema, exactamente, sí, claro. Claro, y mi estimado Daniel, pues hay problema porque no coincide con la base y además con lo que está el comprobante fiscal que está reportado previamente vía el PAC y luego la certificación incorporando el timbre digital del SAT. Entonces sí hay un problema, ¿eh? Hay un problema muy real en esta cuestión del ajuste por acreditamiento de inversiones. Bien, vamos a la siguiente lámina. Y bueno, el factor del acreditamiento es opcional. ¿A qué me refiero si es opcional? En la proporción que el valor de actividades por las que se va a pagar el impuesto correspondiente al año calendario inmediato anterior represente el del total, entiéndanlo ahí, del total de las actividades realizadas por el contribuyente en dicho año. Si aplico la opción, esta opción, no tengo la obligación de registrar el ajuste por inversión. Es decir, oye, yo me voy a factor de acreditamiento.
¿Por qué? Porque tengo actos grabados, actos exentos. No quiero aplicar lo que dice el ajuste por inversión a las inversiones. Quiero aplicar el factor del acreditamiento. Artículos 5 y 5b. Y tengo la posibilidad de hacerlo considerando las operaciones del año anterior o las operaciones mensuales con el mes atrás. Si es así, entonces yo no aplico el ajuste del IVA por inversiones, pero si no elijo el factor del acreditamiento, que es una opción, me tengo que ir forzosamente a calcular esto. Entonces es otra de las cuestiones que tendrán que salvar, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ese factor de acreditamiento? Ahí está la opción, valores del mes o valores al año anterior, ¿no? Si son valores del mes, híjole, qué pena, pues entonces tendrás que realizar el ajuste por inversión. Y nos vamos a lo que sigue. Entonces, ¿qué nos incluye también el factor del acreditamiento? Ahí viene una serie de conceptos, por ejemplo, enajenación de acciones, partes sociales, dividendos, las cuestiones que son exentas, como importación de bienes o servicios, enajenaciones de activos, gastos y cargos diferidos, así como el suelo. Todas esas cuestiones las tengo que sacar. Entonces también tengo que estar identificando este tipo de operaciones. ¿Qué otras cuestiones nos incluyen el factor del acreditamiento? Los intereses percibidos y las ganancias cambiarias, enajenaciones a través de arrendamiento financiero, enajenación de bienes adquiridos por dación en pago, operaciones financieras derivadas, bla, bla, bla. Bien, déjenme nada más localizar la mecánica de lo que es esta cuestión, de lo que es el ajuste para las inversiones. Denme un minuto nada más. Toda esta lámina tiene que ver con los actos grabados exentos. No es para el tema que nos ocupa el día de hoy. Déjame ver, creo que es a partir de aquí. No, no es a partir de aquí. Bueno, sí se me va a servir esta. ¿Alcanzan a ver ustedes? Digo, si no, para que lo hagan, le hagan el zoom allá a la presentación. Si es que no le alcanzan a ver, las atrás podría parecer que están muy, muy pequeñas. Ok, sí, sí será. Bueno, aquí fíjense bien. Las inversiones se destinan para actividades grabadas. Y vean cómo tengo ahí una proporción entre actos exentos y grabados. Determino 2,5 millones, lo divido 2 millones entre 2,5 millones y un 80% de proporción del acreditamiento, ¿no? Actos grabados y exentos. No está en ningún material para descargas, mi estimado. Forma parte de un curso que yo doy. No está disponible para su consulta. Bien, inversiones se destinan para actividades exentas. Pues habrás adquirido algún activo fijo, pero como tus actividades son exentas, no tienes manera de acreditarlo. ¿Sí? Continuar lo de las actividades exentas. Dice aquí esta lámina, IVA acreditable con proporción mensual por inversiones para actividades grabadas y exentas. Y las inversiones se destinan distintamente para actividades grabadas y exentas y tiene un ajuste posterior. Ay, qué trabalenguas esto, ¿no? Vamos a ver lo que dice esta lámina. Vamos a ver, Play Speed, no. ¿Dónde le veo lo de mi estimada Santa, para aumentarle el zoom? No lo alcanzo a distinguir, mi estimada Santa. ¿Me indicas si está en la parte superior, la parte, bueno? Es que lo que pasa, yo no veo esa lupa. Yo no, bueno, denle ustedes por favor un clic ahí en lo de la lupa para que lo puedan apreciar bien, ¿no? Está a un lado de la lámina. Es que lo tengo en blanco la totalidad de la lámina, no la alcanzo a distinguir. Me disculparán, digo, ya los años no pasan en balde. Y no lo alcanzo a apreciar. Esa cuestión, arriba de 1,1, ¿no? Me quedo igual. Bueno, en fin, en fin. A mí no me aparece eso, discúlpeme, es que, a ver, con el signo de más, gracias, gracias. Darle un clic aquí, no, tampoco, no me permite, pero en fin, bueno, está a la altura del 80%, no, pues no me ayuda tampoco mucho eso, pero en fin. No, bueno, ustedes por favor denle un zoom para que lo puedan. Sí, yo creo que sí, a lo mejor como error no me da esa opción. Eh, Amolados uno no, porque no podemos usarlo bien. Bueno, fíjense bien. Bueno, ustedes sí lo aprecian, pero yo no, mi estimada Santa. Es que yo lo digo por mí. Yo no alcanzo a distinguir bien. Bueno, actividades del mes de febrero del 2014. Vean, por favor.
Dice actividades grabadas en el mes de febrero, total de actividades en el mes de febrero, proporción. Bien, tenemos un total de grabadas y exentas por 2,5 millones. Tengo un importe de actos o actividades grabadas 2 millones, llega una proporción del 80%. Y luego adquiero mobiliario equipo de oficina, que fue adquirido en el mes de febrero, por 100,000 pesos y tengo un IVA de 16,000. Este IVA pues, se contamina, no es acreditable al 100%, entonces son 16,000 que yo pagué, erogué, por ese completo de IVA le pagué al proveedor. Sin embargo, la parte que me puedo acreditar es un 80%, entonces el que yo considero para efectos del cálculo son 12,800. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Sale por sí sola la lámina. Bien. Ahora es el mes de marzo. Y en el mes de marzo se modifican lo que son los actos o actividades, me da otra proporción, allá era el 80%, aquí fue el 82,5%. Y entonces tengo que hacer la determinación, tengo que comparar ambas cuestiones. Bien, fíjense bien, aquí entra el punto fino. Como yo el activo lo adquirí en febrero y después en marzo se mueven mis cifras por mis actos grabados y exentos, tengo que comparar que no se haya movido en más de un 3%. ¿Estamos de acuerdo? Más menos el 3%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, déjenme nada más aquí mostrarles. Dice, ay, no alcanzo a ver la otra lámina. ¿Cómo puedo esconder esto, mi estimada Santa? No, aquí no. Tampoco aquí. ¿El panel de control se puede mover, Santa? Porque ahí está ya, sí se pudo mover. Bien, ahí está para verlo. Perfecto. Tengo un IVA acreditable en el mes de marzo de 73,600. ¿Qué proporción de acreditamientos en el mes de marzo? Son 82,5. Y tengo un IVA acreditable de ese mes de 60,720. Vamos a avanzar a la siguiente lámina. Bien, comparo entonces, un tercer paso, hago la comparativa entre el IVA acreditable mensual respecto a los meses posteriores al cual adquirí el bien, para saber si lo tengo que ajustar a la baja o a la alza. Bien, febrero, mi proporción, según la primera lámina que les mostré, que era 2,5 millones total de actos o actividades grabados y exentos, total de actos grabados 2 millones, llegaba a una proporción del 80%. ¿Estamos? Y luego, para saber si tengo que integrar el acreditamiento, es decir, si se lo tengo que regresar a la autoridad, le tengo que restar el 3% a ese 80%. Entonces multiplico el factor de 80% por el 3%, le resto 2,4. Y mi base será 77,60. Proporción máxima del IVA acreditable, es decir, para incrementar el acreditamiento cuando es a mi favor. Entonces, 80 por 1,03 y en automático me da el porcentaje que tengo que considerar, 82,40. Ese porcentaje lo comparo contra el 82,50 del mes de marzo. Siguiente lámina. Y aquí es donde digo que viene yo no sé qué estaban pensando, por amor de Dios, por qué considerar las cuestiones del activo fijo para efectos de renta con las cuestiones de IVA. Sin embargo, bueno, pues así lo hicieron, ¿no? Bien, cuarto paso. Tengo que determinar el ajuste por el acreditamiento. Vean, el IVA del inmobiliario fueron 16,000 pesos. No sé si me van siguiendo, si está quedando claro esta parte. ¿Cómo los voy llevando desde febrero hasta marzo? ¿Qué tipos de activos son? Me indican si está bien, ok, para poder avanzar. Y quien tenga duda me regreso, y es momento, para regresarme si es que tienen dudas. Espero ahí su contestación de favor. ¿Vamos bien entonces todos? ¿Sí vamos bien? Excelente. Bueno, determinación del ajuste del acreditamiento. No se puede descargar para ir a la par. No, mi estimado José, no se puede descargar, lamentablemente. Bien, IVA traslado pagado por la inversión. Sin embargo, quedará el video, mi estimado José. Si te quedan dudas, pues ahí está, lo podrás consultar. En pocas palabras, este material no se los voy a compartir. Ya para ser claro y llamar las cosas por su nombre. ¿Sí? Lo que se les comparto es el video que queda ahí para que ustedes lo estén analizando. ¿Sí? Me van a disculpar por esta parte, esta vez no se los voy a compartir. Bien, determinación del ajuste del acreditamiento, IVA traslado pagado por la inversión, 16,000. ¿Cuál es el porciento máximo para ese tipo de activo en impuesto a la renta? 10%. ¿Cuál es el IVA proporcional en forma anual? 1,600. Entre los meses del año para determinar un IVA mensual. Y luego le aplico la proporción en función al mes en que lo adquirí.
la proporción de IVA en función a los actos graduados y exentos. Entonces, si ustedes multiplican, y háganlo por favor para que me lo corroboree, 3 por el 80% me da 107 pesos de IVA proporcional mensual. ¿Vamos bien? ¿Me indican si quedó claro esta parte? ¿Cómo los fui llevando paso a paso? Si no, entonces para irme regresando. ¿Sí vamos bien? Excelente. Siguiente lámina entonces. Siguiente lámina. Tuve 107 de IVA mensual afectado por la proporción del 80%. Y luego, el IVA mensual, que fueron 133, por la proporción de IVA en el mes del ajuste, que son 82.50, porque ya estamos hablando de los actos o actividades del mes de marzo, o sea, el siguiente mes. Entonces, 133 por 82.50, que salieron con las cifras de marzo, llega a un resultado que es 110. Y aquí está la regla de oro. Si la cantidad A, que fue la lámina anterior, déjenme, me regreso, fue esta lámina. Esta vamos a ponerle estos 107, donde estoy moviendo aquí el cursor, si lo alcanzan a apreciar. Estos 107 es el resultado A. Si el resultado A es mayor que el B, entonces lo tengo que reintegrar a la autoridad. Es decir, cuando yo adquirí el bien, me acredité más IVA respecto de los meses anteriores en la comparación. Tengo que regresárselo a la autoridad. Si A es menor, es decir, el resultado del mes de febrero con las cifras de febrero en cuanto a IVA, es menor que lo que se determina en el mes de marzo, entonces, autoridad, con todo el dolor de mi corazón, tengo que incrementar ese IVA a mi favor en la parte del rubro de IVA acreditable. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, tendríamos que presentar, ya esto es a título pasado, mi estimado Jesús, porque si dependiendo de esta mecánica, yo en su momento concedí un IVA en mayor proporción y luego me di cuenta, o alguien me dijo, ¡ay, aguas! Debiste de haber presentado lo que es el ajuste por el acreditamiento de inversiones, tienes que presentar una declaración complementaria, ¿eh? ¿Estamos? Sí, claro, sí, Jesús, totalmente de acuerdo. Entonces, pero como no es el caso, es decir, en los meses siguientes el valor de mis actos o actividades se incrementó, entonces, ¿qué crees, autoridad? Debo de reconocer ese efecto a mi favor y previamente tengo que utilizar índices para conocer qué factor de actualización le voy a incorporar a esa diferencia, que son 107, 110 del mes de marzo respecto de 107 del mes de febrero. Son 3 pesos la diferencia. La actualizo y ese importe lo tengo que incrementar en mi IVA acreditable. ¿Me di a entender con esta parte? Con toda la honestidad del mundo, por favor, indíquenme si se entendió, si no se entendió, para regresarme. Es momento, ¿eh? Abusados, porque sí tengo que hacer las comparaciones cuando adquirí el bien y en los sucesivos meses, ¿eh? Sigifredo de Ensenada dijo que sí le entendió. ¿Quién más? El que no le ha atendido, por favor, ahorita que escriba. Sí, claro, es una lata, mi estimada Alma Aparicio, es una lata estar haciendo esto, ¿eh? Sí, Serge, tengo que incrementar ese IVA. No, a ver, espérame. Lo tengo que incrementar, pero en el mes en que presento un ajuste, no hacia atrás. Si es una mareada, ¿eh? Sí, es una mareada, mi estimado Luis García. Yo no sé, te digo qué fumaron, ¿eh? O sea, no sé qué fumaron, pero bueno, ahí está el procedimiento. Entonces tengo que estar comparando desde el mes en que originé esa inversión que la adquirí y en los meses sucesivos. ¿Cuántos meses tendrán que estar haciendo este cálculo? A ver, si son observadores. Pues dependiendo del tipo de activo que haya adquirido. Y luego, pues si tienes muchos activos, tendrás que hacer cálculos para cada tipo. Entonces sí, creo que sí requiere las empresas un especialista nada más en esta pura materia para efectos de que puedan estarlo nada más atendiendo, ¿eh? Y luego aquellas empresas que acostumbran a tener muchos activos fijos es otro problema, ¿no? Que yo le veo, pero en fin. Vamos a la siguiente lámina, si no hay dudas. Yo aquí estoy leyendo que algunos contestaron que sí. Los del SAT saben esto seguramente. Sí, ahí preguntas en el chat, que te lo expliquen. Entonces vamos a saber si sí se lo saben o no se lo saben, ¿no? Por favor. Permítame un momento, ¿eh?
Permítanme. Otra vez, denme un minuto, esperen un minuto, por favor. No, no, Sergio, pues no tienes un problema, porque de entrada, si tu actividad es exenta y adquieres bienes, pues ni siquiera lo puedes acreditar. Entonces te evitas todo este problema, ¿eh? Ya te la contesté, ahí está la respuesta. ¿Correcto? De entrada, si tu actividad está exenta, nuevamente lo repito, si adquieres activos fijos, por más que quieras no lo vas a poder acreditar. ¿Estamos? Es ocioso pretender efectuar este tipo de acreditamientos del IVA. Vamos a la siguiente lámina. Ajuste posterior que reintegre el acreditamiento. Ahora estamos en el mes de abril y como podrán ver, los datos de abril van a variar. No son los mismos. Y yo no sé, dicho sea de paso, una tangente nada más al tema, ¿por qué la autoridad en sus invitaciones o esas cartitas que manda que ha detectado que tus actos o actividades o tus ingresos no han sido constantes y han venido a la baja? Oye, autoridad, pues quiero que entiendas que hay una economía, macroeconomía, y todo depende de las decisiones que se tomen, y si son acertadas o erróneas, entonces no tiene por qué estar las empresas ganando en todo momento, pero en fin, eso es una tangente. Ahora vamos al mes de abril y observen, mis actividades, mis actos o actividades son 2.800.000. Mis actividades grabadas son 2.114.000. ¿Qué va a propiciar esto? Que me dé 75.5% de lo que es la proporción. Ya de entrada debemos estar pensando que me va a ocasionar un problema. ¿Por qué? Porque va a variar seguramente en más de un 3% respecto del mes de febrero. ¿Sí? Vamos a la siguiente lámina. El total de IVA acreditable, distintos de inversiones, servicios y todo eso son 92.800. Por la proporción del acreditamiento, total de acreditable 70.064. Vamos a la siguiente lámina. Tengo que hacer la comparativa de ese 80% nuevamente, que fue cuando adquirí el bien, le quito el 3% y le aumento el 3%. ¿Sí? Eso siempre lo van a tener que estar haciendo. Bien. Esta proporción mensual, acuérdense que fue la del mes inicial, que es el mes de febrero, y llegaba a un resultado que son 107. Esta lo voy a omitir porque ya la expliqué en el anterior ejemplo, ¿no? Ahora sí me voy a venir a la que me interesa. Estoy en el mes de abril. Y resulta que en función a esa proporción que me terminé de IVA mensual de 133 pesos, le aplico el factor del acreditamiento del mes de abril, que son 75.50, y mis resultados son 100.42. Y aquí tengo un problema, porque entonces el mes inicial respecto de los ajustes sucesivos fue mayor. Entonces me dice la autoridad, ¿qué crees? Con todo el dolor de mi corazón, pero ahora me lo tienes que reintegrar. Lo disminuyes del IVA acreditable en su periodo, en su momento. Claro, que es cuando tienes que presentar el ajuste, ¿eh? Cuando hagas ese ajuste en el mes de abril, ahí lo disminuyes del IVA acreditable. Y considera por favor la actualización, que no se te va a olvidar, me dice la autoridad. Ups. Entonces, ahí sí tengo un problema. Como podrán ver, digo, esa es otra lámina, ya no tiene nada que ver. Este procedimiento es muy molesto, es muy latoso, es muy enfadoso, muy engorroso. Entonces tengo que estar muy bien soportado en qué quiero ser como contribuyente, como empresario, si quiero considerar la proporción en función al año anterior o si es a lo que es el mes actual. ¿Por qué? Porque si elijo del mes actual y no del año anterior, tendré que estar haciendo mes a mes el factor tedioso, esa es la palabra. Tendré que estar haciendo el ajuste al IVA acreditable de las inversiones. Es tedioso. Y más, mi estimado Daniel, porque lo tienes que hacer por capas, por tipos de activo. Y hay algunos que te tardarás 10 años, estoy hablando de mobiliario equipo de oficina, que es la tasa máxima de depreciación. Para edificios que son de carácter colonial o de esos que son, ¿cómo le llaman? Protegidos por Bellas Artes, algo así, no por el Instituto de Antropología. No sé, bueno, discúlpenme el nombre, se me fue ahorita. Pero son de esos monumentos históricos
que están protegidos y la tasa de presión es del 5%. Entonces, imagínense nada más. Y luego, si yo por hacerle caso a las NIF, en lugar de aplicar la tasa máxima de impuesto a la renta, aplico una tasa menor, pues entonces es lo que te vas a estar tardando en estar efectuando estos ajustes a los acreditamientos. No sé qué les pareció el tema, la verdad es que sí está complicado entender la primera vez, les soy honesto, les digo que hasta la tercera vez que me metí de lleno a esto, analizándolo uno por uno, hasta entonces dije, ah, mira qué sencillo es. De entrada, la primera lectura del artículo 5A, ese patrimonio de la humanidad, gracias mi estimado Jorge. De entrada en la lectura del 5A, cuando lo tratas de plasmar en números, híjole, qué terrible es tratar de entenderle, ¿eh? Pero aquí está palpable en esas explicaciones, es muy sencillo ya cuando lo entendemos, es considerar si acredité de más respecto del mes anterior, estando en el mes actual del ajuste. O si me faltó acreditar porque el mes actual es menor respecto del mes del ajuste. Entonces, nada más es jugar con eso, ¿eh? No sé si tengan alguna duda, por favor, es momento, ¿eh? Es momento para preguntar, para hacer las consultas. Los estoy aquí leyendo en el chat, esperando aquí sus cuestionamientos. En una construcción que se va generando IVA mes a mes durante la construcción, se debe hacer por capas este análisis. Dependiendo, Sergio, yo te diré, si la constructora tiene casa habitación, pues sus actividades son exentas totalmente. Entonces no tendrías por qué estarlo haciendo. Si la constructora tiene casa habitación, pero también construye local comercial, entonces sí entra una proporción del acreditamiento. Tiene actos grabados y actos exentos. Entonces ahí sí tendrías que hacerlo, ¿eh? No sé si me di a entender ahí con la respuesta, mi estimado Sergio. ¿Me indicas, por favor, si quedó claro o no? Ok, perfecto. ¿Quién más? Aprovechen, por favor. Aprovechen. Cerramos aquí preguntas al 10 para las 5, entonces aquí este tema está muy importante. Para las 10, ¿cómo aplicarán los ajustes? Tania, eso es lo que expliqué al inicio. Hay una problemática en cuanto a la disminución del IVA, porque no te va a checar con lo que son las bases para DIOT. Como las tienes que restar cuando es a favor de la autoridad, las tienes que restar de lo que es el IVA acreditable, pues no te va a coincidir contra los comprobantes pagos que es a proveedores. Cuando es a tu favor, peor el asunto, porque te van a pedir documentación adicional, te van a pedir, si es en devolución, lo que son el archivo de texto para efectos de saber la integración, y pues cómo lo reflejo. O si hago la compensación, oye, ¿y esto de dónde viene? Ah, es que este viene del derivado del ajuste. Entonces creo que hay un tema muy complejo, ¿eh? Bien, Georgina, de Tepic Nayarit. ¿Aplica solo para actividades grabadas o combinadas? Grabadas y exentas, mi estimada Gina. Sí, claro, totalmente. Grabadas y exentas. En cuestión de actividades o actos exentos, todo el IVA que tú pagues, pues no lo puedes acreditar, es costo. Solamente en actividades grabadas y exentas y que esté inmerso ahí el factor del acreditamiento. ¿Sí me di a entender, mi estimada Gina, con esta respuesta? ¿Me indicas, por favor, en el cuadro texto del chat? Perfecto. ¿Quién más? Estimados colegas, ¿quién más quiere aprovechar? En DIP optaría cantidades a favor. Sí, Daniel, es que realmente hay un recuadro ahí. Oye, otras cantidades a favor, otras cantidades a cargo. Pues aquí no me dices opción realmente en algún campo, aunque espérame, en DIP el único que está reflejado por separado es la cantidad que tengo que reintegrar, la que yo devuelvo a la autoridad. Esa sí está por separado. Pero la que está a mi favor no. Entonces, esa es la que se va a contaminar y la tengo que aumentar y seguramente pues no le va a cuadrar a los mismos del SAT y me van a decir, oye, dame explicación de esto. No sé por qué lo haces, ¿no? Entonces sí hay una problemática. Gracias, mi estimado Daniel. ¿Quién más? Aprovechen, por favor. Aprovechen con sus dudas. Ya tenemos 58 personas, creo que el tema está interesante. No sé si les haya gustado. Y bueno, ese es mi perro Oreo, que cada que pasa el de los helados se pone a llorar. Seguramente ha de querer un helado. Voy a cortar tantito en lo que termina de llorar para que no se me desesperen. Ya le dimos un estate quieto para que no chille. Cada que pasa el de los helados, siempre tiene la delicadeza de ponerse a aullar, pero en fin. Bien, bueno,
Ya, si no hay más dudas, pues creo que el tema está agotado. Los invito, por favor, a que lean ese artículo 5. Así, claro, Daniel, no tanto discrepancia, sino había diferentes bases. Yo no manejaré el término de discrepancia, aun cuando ya sé por dónde vas. No es el que te menciona la ley respecto de que tienes deducciones mayores a los ingresos. Yo creo que discrepancia en cuanto a las cifras, que discrepan, que difieren, ¿ok? Sí había diferencia en cuanto a cifras. Hay inconsistencia. Sí, yo utilizaría mejor ese término, que serían inconsistentes las cifras. Seguramente la autoridad pues me va a exigir que le aclare eso, ¿no? Bien, a ver, si en el DIOT nada más mando lo que corresponde a este mes, ¿cómo me afectaría el ajuste? No, Rodolfo, tienes que considerarlo todo. Bueno, espérame tantito, vamos por parte. La DIOT no tiene que ver con el ajuste, a no ser que me esté equivocando y que haya un campo respectivamente de eso. Creo que no recuerdo haberlo visto, ¿eh? No recuerdo haber visto ese campo en la DIOT. La DIOT, ¿qué es? Informar de lo que yo le pago a terceros en materia de IVA. Este es un campo que está reflejado en el DIP, que es distinto. Cuando haga el cruce de la autoridad, seguramente va a decir, ups, hay inconsistencias, a ver, ven, acláramelas. Entonces, sí, ahí está, ya lo están, a ver, que sí, no está en la DIOT. En la DIOT yo mando tal como pagué con los proveedores de bienes y servicios. A las distintas tasas, bueno, ahorita pues ya no se complica el tema, ya todo es 16, 0% o exento. Lo mando a las distintas tasas, mando el IVA pagado no acreditable, mando las retenciones, etcétera, etcétera. Y luego viene el cruce de la autoridad con lo que es el DIP en el recuadro SD, la cantidad que le tengo que reintegrar, que se la tengo que devolver. Pero no hay un campo en específico para el IVA en el cual yo tengo que ajustarme a mi favor. Entonces ahí sí me va a haber un problema. ¿Estamos? Bien. Pues si no hay más dudas, más comentarios, les agradezco mucho estar presentes en este espacio. Y en la contabilidad, ¿cómo se reflejan estos ajustes? ¿En qué sentido, mi estimada Tania? Haces un ajuste contable y bueno, si le quieres poner ajuste por artículo 5A, al IVA acreditable, y haces tu asiento contable. Y si lo tienes que disminuir, pues también ahí se lo aplicas, ¿no? La disminución tienes, a final de cuentas tiene que registrar eso. O la otra es, lo manejas a nivel de cuentas de orden, que también es parte de lo que es el nuevo término de la contabilidad electrónica, registrar en cuentas de orden los efectos fiscales, y pues que Dios nos acompañe, esperemos que en el 2015 no se pongan tan estrictos con ese tema, ¿no? Ajuste derivado de la plática con Gabriel, tratamiento de IVA e inversiones. Bien, para el RIF, ¿qué hará? ¿Declaraciones bimestrales afecta esta regla? No, mi estimado. Los del RIF ahorita están benditos, no pagan impuesto a la renta, no pagan IVA, no pagan IEPS, y ya para el 2015 les van a dar el diferimiento del IVA como reforma para que el IVA también lo difieran en los mismos periodos, sí, los ejercicios, perdón, que lo que tienen para efectos del impuesto a la renta, es decir, a 10 años se llevan ese tratamiento, salvo que sus actividades, sus actos sean con público en general. Si tienen actos combinados, si hay una problemática y hay que pagar la diferencia y seguramente la autoridad podría pretender aplicar esto también. ¿Sí? Bien, ¿quién más? Si no, para despedir el programa, un último comentario, una última pregunta, estamos a tiempo. Bien, pues les agradezco mucho y los actos al público son en 2014. Están con el estímulo ahorita, mi estimado Daniel, están con ese estímulo que es vigente por el 2014. Ya con la nueva reforma que viene, que es diferir el IVA a 10 años, 10 ejercicios, pues seguramente esto va a cambiar, ¿eh? Sí, claro, Rodolfo, que Querétaro, es complicado a la primera, te digo, yo tardé como 3 veces exponiéndolo para entenderle, pero ya una vez que le entendí, dije, ay, mira, qué sencillo es esto. Entonces, esta plática amerita repaso en video. Claro, totalmente, sí, para que no se pierdan, ¿eh? Porque, bueno, no nomás eso, Luis, verlo en video. Hay que leer, por favor, hay que leer los artículos que les pone uno ahí como referencia. Si no, pues siempre se van a quedar con el comentario de los moderadores y van a olvidar lo que es muy importante, la autoenseñanza, el ser prácticos, proactivos. La invitación es también a que lean el artículo 5A y lo vayan aterrizando, vinculando con los conceptos del video, para que sea más fácil la asimilación. Ustedes, una buena tarde, los espero en la próxima semana en el espacio del Tao Tributo y Gabo, su servidor maestro Gabriel Muñoz, aquí están sus órdenes, sean felices, querer es poder. Nos vemos la siguiente semana.